Buenas tardes. Nosotros nos toca exponer el tema hongos causantes de cánceres de tronco y ramas. Los integrantes del equipo son Cristian Moisés Aguirre Acosta, Daniel Yepes Acosta, Raúl Virgen Sánchez, Fabián Corona, Fernando Zurita y Selene Vázquez, una servidora. Los temas que vamos a abordar son qué es el hongo, la morfología de los hongos, la reproducción, cáncer de la citospora del abeto, necrosis radial del limón y cancro del eucalipto en la planta. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre qué son los hongos. Muy buenas tardes. Los hongos pertenecientes al reino fungi es uno de los 5 reinos en los que se dividen los seres vivos. Aunque tienen ciertas características tanto de plantas como animales, no pertenecen a ellos. A las características a las que me refiero, pues son, ejemplo de ellos son porque se reproducen al igual que algunas plantas, se reproducen por esporas, y al igual que los animales son organismos heterótrofos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues necesitan de otros seres vivos para poder sobrevivir. Son organismos vivos que cumplen con las funciones vitales, que son relación, reproducción y nutrición por sí solos. Algunos son unicelulares y otros son pluricelulares. Los unicelulares normalmente no los podemos ver, ya que se necesita un microscopio para verlos. Y los pluricelulares, pues son los que vemos, ¿no? Los encontramos en troncos, tallos, en ramas secas, etcétera. Estos pluricelulares forman, es un grupo de muchas células que forman hilos largos llamados hifas. Estas hifas forman estructuras llamadas setas u hongos. La morfología de los hongos. Los hongos tienen un área o soma vegetativo similar al de las plantas, como lo mencioné anteriormente. Consta de filamentos microscópicos continuos, más o menos alargados y ramificados. Tienen paredes celulares definidas. Al soma del hongo se le denomina micelio, y a las bifurcaciones individuales o filamentos del micelio se le denomina hifas. La reproducción de los hongos. Como mencioné anteriormente, el moho y lo que son las setas crean lo que son las esporas, y pueden esparcir millones de esporas, ya sea por aire, por agua o por contacto. Pero pues obviamente, como todo, no todas logran sobrevivir. Solo las que cuenten con las condiciones necesarias, pues podrán sobrevivir. Dice, las esporas son estructuras reproductoras o especializadas para la propagación del hongo, que constan de una o varias células. Dichas estructuras pueden formarse asexualmente mediante la reproducción por micelio del hongo, de las células individuales especializadas de las esporas, sin intervención del cariogamia o meiosis. Puede ser el resultado de un proceso sexual. Las esporas asexuales se forman en el interior de un saco denominado esporangio y se domina en el momento en que se rompe esta estructura o a través de una abertura que posee. Algunas de estas esporas se mueven mediante flagelos y se les denomina zoosporas. Bueno, ahora continuamos con una pequeña descripción de lo que es el cáncer. Bueno, el cáncer es una enfermedad en la que algunas células se multiplican sin control y se diseminan. El cáncer se presenta cuando el material genético de una célula cambia. Más que nada, eso provoca que las células crezcan sin control
y se dividen demasiado rápido y provoca que no mueran de manera normal. Las plantas pueden reproducir fallas en su crecimiento. Esto pasa en algunas células, ya que se provoca deformación en las masas celulares y se forman lo que son tumores, que se podrían considerar como cánceres. El cáncer vegetal puede ser provocado por causas diversas, pero por lo general están asociadas a infecciones por diferentes organismos, como lo pueden ser virus, hongos, bacterias o hasta insectos. En este caso vamos a enfocarnos un poco más hacia lo que son los hongos, ya que el 90% de las enfermedades causadas en las plantas son provocadas por los hongos. Aquí vamos a dar el ejemplo de algunos hongos que son los que afectan a nuestras plantas. En este caso están lo que son las manchas foliares, que es el que hace o provoca el cambio de color en las hojas. Aquí tenemos dos ejemplos que son los que podemos ver en la imagen, donde el síntoma principal es una mancha que varía en tamaño, color y forma. También están lo que son las manchas foliares necróticas. A estos síntomas se les puede considerar como muerte celular. Aquí dice que las lesiones necróticas en las hojas ocasionan manchas foliares, en las cuales se produce el colapso de las células. Esto es lo que hace que la hoja se degenere y aparezcan síntomas visuales, como lo podemos ver en las imágenes. También tenemos lo que es el cribado, que es donde la hoja cambia de color y de igual manera aparecen lo que son orificios en la hoja. También tenemos aquí lo que es el cancro. El cancro o antracosis es un síntoma o una enfermedad de las plantas que se da comúnmente en zonas calurosas y húmedas y también es causada por los hongos. Aquí, como podemos ver, está el cancro en la rama de durazno y está el cancro en el tronco del manzano. También podemos ver lo que es la momia, que en este caso es lo que me afecta a lo que son los árboles que tienen frutas que contienen hueso. Ahora le toca a mi compañero Raúl exponer lo que es podredumbre húmeda. La podredumbre húmeda. La podredumbre húmeda del tallo de la soya o Sclerotium es un hongo polífago con un amplio rango de hospedantes y de amplia difusión mundial, siendo el agente causal de las podredumbres en diversos cultivos de importancia económica. Principalmente la podredumbre húmeda se da en los frutos. Ahí, como muestran en las imágenes, se ve la podredumbre en un tomate, en una manzana y al parecer es un melón. Y la podredumbre, también existe la podredumbre seca, la cual se denomina al desecamiento de raíz o podredumbre seca. Es una enfermedad que ataca la madera que se encuentra expuesta, las condiciones ambientales de la misma. Es producida por la acción de varias especies de hongos. Como se muestra ahí en la imagen, ahí en la imagen se alcanza a ver un pedazo de madera que está siendo acabado debido a la podredumbre seca. Las crosta negruzca que cubre las ramas y la hoja, forman por el micelio de diversos hongos. Se forma por el crecimiento de las hifas de color oscuro de los hongos que viven en las sustancias azucaradas o secretadas por insectos. Como nos acaba de decir ahí en la diapositiva, las costras se encuentran principalmente en los frutos, pero también existen en las ramas. Es muy natural verla en el limón. También afecta el producto interior de la fruta. Siguiente diapositiva. Las pústulas, levantamiento de la epidermis y o cutícula debido al crecimiento de las estructuras del patógeno en los tejidos del hospedante. Esas son unas como elevaciones normales que se no muestran en las hojas de las plantas infectadas.
y el marchitamiento o pérdida de turgencia. Es una enfermedad denominada marchitamiento vascular. Es un problema que produce pérdidas en la producción de los cultivos de caestara. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las enfermedades o cánceres es la citospora del abeto. Es una versión en español, pero no es una traducción exacta. Citospora canker or Sprice. Sus agentes portadores y receptores. El agente causal del cáncer es una enfermedad del tallo causada por el hongo leucostona. Sus síntomas se presentan de diferentes maneras. Las hojas, que en el caso particular del abeto son agujas o parecieran agujas, pueden caer inmediatamente de las ramas infectadas. O pueden ser que resistan en la rama, pero de un tiempo determinado se verá tanto el daño que tendrán que caer en algún momento. Las ramitas secas o frágiles se ven en contraste con las ramas inafectadas, porque cuando el cáncer ya afectó cierta parte de la rama, se diferencia al secarlas o en cierto caso se caen las hojas. También se presenta como en ámbar o sangrado en el tronco, un blanco púrpura o partes blancos de resina. Aparecen en la corteza, en las áreas donde el cáncer se ha formado. Lo mencionaba que era como un sangrado en las personas. Cuando alguien se corta, pues obviamente se ve la sangre. Lo mismo, ese mismo síntoma se presenta en los abetos causados por el cáncer de la citospora. El desarrollo de las llagas ulcerosas en el tronco puede dar lugar al ahorcamiento y muerte de árboles afectados. Su tratamiento requiere que todas las ramas enfermas se corten, dejando solo sus partes sanas o tan cerca al tronco como sea necesario. ¿Para qué se hace eso? Para evitar más contacto, evitar más contagio y así mantener la planta sana. Como son citosporas, se puede contagiar ya sea por el viento o contacto. Entonces es recomendable incinerar, o en este caso alejarlo de la planta de cultivo. En caso del abeto sería retirarlo del tronco o cortar la rama enferma lo más apegada al tronco para que no pueda seguir infectando a todo el tronco. Cuando las ramas o los troncos de los árboles afectados se mojan, las esporas salen del cáncer hacia la superficie de la corteza. Esto ayuda a que las esporas puedan contagiar otra superficie más fácilmente. Por la ayuda del agua, también se pueden transportar a áreas sanas. En época de lluvias, la poda debe ser evitada, puesto que las esporas pueden ser transportadas por las herramientas para podar. Esto se presenta como en el ejemplo del cultivo de plátano. Para no infectar otras plantas, siempre que se usa las herramientas de corte, se deben desinfectar. Porque si con esa misma herramienta que cortaste una planta infectada, o si cortas una planta sana, y como las esporas también se trasladan por contacto, puedes afectar a una planta que esté en condiciones saludables y puede llegar a enfermarse por el cáncer. Para la fertilización, para estimular el crecimiento vigoroso, puede ayudar a combatir el cáncer de la citospora. Esto la hace más saludable a la planta y, como lo dice el párrafo de la diapositiva, más vigorosa, más fuerte, más raíces más fuertes, y entonces esto ayuda a que tenga mayor protección a sí misma.
Bueno, maestra, a continuación les plantearé lo que es la necrosis radial del limón criollo. Las características principales de la necrosis radial es que se muestra formando bases pardas o negras y globosas en un diámetro de 136 a 265. Las dos letras que se ven ahí después del 265 significa cantidad de una sustancia equivalente a una millonésima de mol, medida de la cantidad de una sustancia, también le podemos llamar micromol. Dice, no están ornamentadas o presentan hifas no diferenciadas. La longitud del cuello es de 400 a 625 micromol en la punta. Los cultivos hialinos se caracterizan al principio por su apariencia algodonosa. A los 2 o 3 días comienza a tomar un color pardo claro. Finalmente, son pardos oscuros. Ese hongo penetra a través de las heridas de las plantas. Bueno, la penetración del hongo por las heridas de las plantas más que nada es precisa del contacto y la adherencia de las esporas y o de la primera hifa que resulta por su germinación a la superficie vegetal. Los síntomas. Las hojas de las ramas infectadas se abarquillan, se retuercen, permanecen fuertemente adheridas, adquieren una coloración amarilla intensa y con el tiempo se desprenden. Los árboles aparentemente sanos y vigorosos sobreviene una repentina marchitez, inicialmente en una rama, mientras el resto permanece sin síntomas alguno de la infección. Las cortezas de las ramas afectadas toman a su vez un ligero color bronceado. El colapso de la planta sobrevive a producirse la completa absorción del tejido conductor a consecuencia de la necrosis, la cual avanza internamente sin manifestarse síntomas visibles en la área foliar del vegetal. Paralelamente, en el tronco del árbol afectado se detecta exudación de goma de color ámbar claro. Bueno, el control de la necrosis radial del limón podría ser la cuarentena del área afectada. Eso quiere decir que ciertas plantas que han sido afectadas con la necrosis se aislarían de las otras, ya sea cubriéndolas. Bueno, en segunda tenemos exterminio de plantas afectadas mediante el fuego. Como bien lo mencionaba anteriormente, se realiza lo que es una incineración de las plantas afectadas para así evitar que plantas que estén bien de salud no sean afectadas. Cura de plantas con gomosis. Y por último, desinfección del tronco de las plantas con caldo, bordales, prevención de las lesiones en los troncos y las ramas, así como supresión en podas generales. Bueno, a continuación el cranco de eucalipto en planta. Los principales síntomas del cancro es que se observan lesiones sobre tejidos de la corteza externa e interna, heridas climáticas de deterioro natural, ocasionadas por insectos o de tipo mecánico, lo que sugiere que esas lesiones permitieron la entrada del patógeno para causar la infección. Es como lo que mencionábamos en el limón, que las heridas que el hongo penetra por las heridas de la planta. Principalmente por ahí penetra lo que es el cancro del eucalipto. Caracterización microscópica de las estructuras del patógeno. Los picnidos se localizaron en la superficie sobre el cancro o ligeramente hundidos en las cortezas de las muestras puestas en cámara húmeda. De forma cilíndrica, por lo general periformes, en un cuello atenuado. Se presentan solitarios en grupos o en grupos de 2 a 5 de color café claro, café rojizo, tendiendo a naranja. A los 10 días oscurecieron casi al negro, excepto la punta que continuó color café rojizo y en donde se observó la masa viscosa que contenía los conidios.
los cuales midieron de 27.2 a 298.7 micromol de largo por 189.5 a 328.6 milímetros de ancho. Pues ahora sí que las características generales del cancro de eucalipto es que los tallos, al ser infectados por el hongo y formarse un cancro, se debilitan y pueden romperse por el mecanismo físico naturales. Aquí claramente en la imagen podemos observar cómo es que está afectando en la parte exterior del árbol de eucalipto. Se ve como parte de la corteza del árbol se empieza a desprender y así como se empieza a dañar. Sus características que podemos observar así físicamente en la parte exterior de la planta. Ahora continuamos con cáncer de tronco de ramas de aguacate. El cáncer de tronco es una enfermedad importante que afecta las plantaciones de aguacate de la República Dominicana. Sin embargo, se ha encontrado en árboles pequeños de 1 a 3 años, los cuales tienen buenas condiciones de luz y ventilación. Una de las principales causas de esta enfermedad es que la mayoría de los productores dejan sus residuos de poda en los árboles, en la misma finca. En países productores como México, esta enfermedad es de gran importancia por la amplia destrucción de esta y el daño que causa a las plantaciones de aguacate. Síntomas: son manchas oscuras pardas o negras, principalmente en la base del tronco o a lo largo de la misma a diferentes alturas. El tamaño de las lesiones es variable, pudiendo alcanzar varios centímetros de longitud. En las ramas el síntoma varía un poco, notándose manchas blanquecinas de aspecto granulosa en el sitio en donde se desarrolla el patógeno. Los materiales básicos para el tratamiento son una cuchilla grande, un envase con el preparado de caldo bordeles, una brocha para aplicar el caldo y otro envase para recoger los residuos del raspado. Es necesario raspar la parte infectada con una cuchilla, recoger en un envase los residuos raspados y quemarlos. En la herida, aplicar caldo bordeles. Bueno, ahora vamos a dar una pequeña conclusión. Aquí lo más importante es tener un mantenimiento o un cuidado preventivo para nuestros cultivos, ya que si no hacemos esto, la propagación de los hongos o de las enfermedades, pues se vuelve incontrolable. Pues yo creo que es importante realizar las prácticas adecuadas para evitar algún daño por hongos, ¿no? Algunas de las prácticas pues serían, yo creo que pues sembrar plantas saludables. El lugar donde se va a sembrar debe ser el adecuado conforme a las necesidades de la planta, evitar el riego desde arriba, y el riego debe ser por las mañanas. ¿Por qué? Porque pues las hojas que se mojan o el tallo durante el día se secan y así evita más daños, ¿no? Pero más que nada esa parte es como para evitar que el hongo tenga las condiciones específicas para poder desarrollarse. Y también podríamos decir que es importante conocer los tipos de hongos que pueden afectar a nuestros cultivos. Por ejemplo, si estamos sembrando limón, hay que estar conscientes de los hongos y las enfermedades que pueden atacar a este árbol. Y entonces estar preparado con los químicos y con todo el control que debemos llevar a cabo para evitarlo o para más que nada para prevenirlo. El control, yo creo que siempre es bueno usar productos orgánicos. En este caso existen fungicidas orgánicos, también hay químicos. Yo creo que los químicos ya se deben de usar en casos muy necesarios. Y también existen controles biológicos. Uno muy conocido que sería
el uso del tricoderma. Este hongo se alimenta a otros hongos patógenos, y pues evita muchas enfermedades, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Y pues de igual manera siempre hacer las recomendaciones de usar nuestros equipos adecuadamente, así como los químicos que vamos a usar, y tener pues más que nada los cuidados también como persona, porque en caso de que usemos algún producto químico, pues tenemos que cuidarnos también nosotros a la hora de aplicarlo con mascarillas o con ropa especial. Bueno, pues agradecemos la atención. Muchas gracias.